Bueno, seguimos charlando con Diego Hartfield. Un agradecimiento a los que nos pasan datos. Hay más de 30 proyectos por el tema del endeudamiento. No conocemos todos, hay que ir viendo cada uno en detalle. Alguno apunta a que no tome salario o ingreso, o sea que si me endeudé, bueno, tenga que ir a arreglar con Mercado el Pago, con el banco, que no me tome el haber. Y después habrá que ver que cada uno de esos proyectos. Sí, a ver, al menos coincidamos, no sé, Diego, vos qué pensás, que es parte de una expresión de una crisis de ingreso en Argentina. O sea, hubo un problema, me endeudé por algo. Yo te diría que es más una crisis de conocimiento financiero, digamos. ¿Solamente? Bueno, es un conjunto de todo, pero creo que yo no tengo un dato fehaciente que me diga, como repiten por ahí, la gente se está endeudando para comer, digamos. La verdad es que hay distintas situaciones. Sí, tampoco por la tele solo. No, por eso, hay distintas situaciones y hay que analizarlo creo que desde otra manera, pero nosotros al fin y al cabo, desde nuestro lugar, tenemos que analizar el global de la situación teniendo en cuenta los 47 millones de argentinos, digamos. Entonces, en ese contexto, hasta han dicho, sí, pero hubo salvataje cuando cayó Lehman Brothers en Estados Unidos. Bueno, pero eso fue algo sistémico, digamos. Entonces, hoy no es un problema sistémico. De hecho, el análisis que hizo este chico decía que el casi 40% de los morosos deben menos de un salario mínimo, vamos a decir. Entonces, y que solo el 15% de esa deuda era, vamos a decir, más de 2 millones de pesos, una cosa así. Y además es muy diferente también qué tipo de entidades son aquellas que prestaron. No es lo mismo Mercado Pago, no es lo mismo Red Megatone, vamos a decir, que te vende un electrodoméstico en cuotas, que quizás efectivo sí, perdón por las marcas digo, sí, pero que donde vos vas con un DNI y te dan plata con un código de descuento. Entonces, digamos, yo creo que el mayor problema la tienen estos prestamistas, denominados usureros, vamos a decir, en donde también ir con un salvataje es como también estás salvando a un usurero. Eso es lo que queremos nosotros de alguna manera, que no queremos usar la plata del erario público para salvar un usurero, ¿no? Sí, hasta sería paradojal terminar salvando a Mercado Pago o a Mercado Libre. Digamos. El Mercado Pago es el que menos problema tiene con todo esto, es el alumno que está de alguna manera haciendo un tanteo, tratando de llevar de a poco a la gente a insertarse en el mundo financiero. Acá hay que desmitificar totalmente la deuda como algo malo. De hecho, en una título de Misiones Opina, mi amigo Luis Hulz, que recién lo vi acá en la calle, dice que no quise votar un problema de endeudamiento, y el endeudamiento no es la mala palabra. Una cosa es la mora y otra cosa es la deuda. Argentina tiene un nivel de deuda bajísimo, sí, y necesitamos tener más deuda, y para eso necesitamos más crédito, para eso necesitamos información, para eso necesitamos saber a qué tasa estás tomando. Repetime por qué es tan alta la tasa. Porque la mitad del costo financiero está en impuestos, digamos. O sea, hay muchos temas en la tasa. Uno es el apretón monetario lógico que tiene que hacer el gobierno todavía, porque estamos desarmando una hiperinflación y la confianza en el peso argentino todavía le cuesta recuperar. Entonces el gobierno o el Banco Central en este caso tiene una política monetaria restrictiva, en donde una parte del dinero queda encajado en bancos. Entonces eso es un costo para el banco porque no puede invertir ese dinero, entonces tiene que subir el costo de los préstamos. Sí. Pero después el 44% del costo financiero son impuestos. O sea, yo nunca lo escuché a Zafrán, por ejemplo, decir, che, bueno, y para ayudar a esta situación vamos a bajar el, creo que 8% cobran de ingresos brutos ¿entendés? No, eso es mala palabra, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo verdadero para que vuelva a haber crédito y que cada vez sea más normal, digamos, tomar deuda para... Sí, o sea, 2024 arrancó, 2025 más que nada, arrancó con más crédito, incluso el inmobiliario, el hipotecario. Hasta que se quedó sin fondeo, ahí bajó mucho el fondeo. Sí, y la tasa, o sea, la tasa frenó. En un momento el año pasado, préstamos hipotecarios anduvieron muy bien, con tasas del 5% más inflación. De hecho, tengo un amigo en Buenos Aires que logró tomar esa tasa cuando el dólar todavía estaba a 1.080 pesos, una cosa así, tuvo bastante suerte.
Después el tipo de cambio subió un poco y los bancos se quedaron sin liquidez y ahí se empezó a trabajar sobre esta solución que es darle fondeo a los bancos. Insisto en esto, un banco no puede prestar a 30 años si está tomando plata a 30 días. ¿Qué hago si vos me pedís la plata que yo presté? ¿Entendés? Me quedo sin liquidez. Entonces, es un tema, siempre vuelve a lo mismo, es todo un tema de confianza, de ir reestructurando el sistema financiero, que dicho esto, no es mala palabra, necesitamos tener un sistema financiero cada vez más robusto, con más competencia, y que la ganancia de los bancos sea por competencia, digamos. Los ahora son una cara del sistema financiero. Los ahora, del gobierno. Los planes ahora... Me vas a hacer hablar otra vez. Los planes ahora fueron una forma de resolver un problema que hay porque mucho del dinero se iba a Paraguay, pero lo que era un ibuprofeno terminó siendo una medida de todos los días, digamos. A lo que voy. Para algunos una parte de resolución de este tema del endeudamiento pasa por no recalentar tanto el consumo. Y si no recaliento el consumo, no recaudo. O sea, estoy jodido en algún punto. No, a ver... Suponete que sea la tele. Suponete que tiene razón Milei y dice, la gente se embagalló por la tele. Si yo no vendo tele, cierro el comercio. O sea... El problema está cuando vos comprás... El problema está cuando vos comprabas una tele para sacarte la plata de encima. ¿Entendés? Ese es el problema. El problema está cuando uno gasta dinero que no tiene porque no quiere tener el dinero que va a recibir más adelante y ahí se endeuda. Y en ese endeudamiento, como era... A ver, los costos financieros cuando era la casi hiper eran altísimos, pero la inflación te daba una sensación de que esa cuota iba perdiendo mucho valor en el tiempo. Pero como eran muchas cuotas, por ahí terminabas pagando muchísimo más. Entonces digo, todo este sistema financiero hay que reconvertirlo, reestructurarlo, y sobre todo las entidades financieras son las que tienen que aprender a prestar. Porque antes se la daban toda al Banco Central, que emitía y te devolvía la plata con una emisión que ya sabemos generaba inflación. Ahora el crédito, que ya no va más al Banco Central, tiene que empezar a ir al sector privado, a las personas, y tienen que hacer ellos sus evaluaciones, digamos, de riesgo, ¿no? ¿Viene Milei el 3, 4? El sábado. El viernes, el otro viernes. Uno de los temas de esa convocatoria de ejecutivos de empresas es cómo pasar de la estabilidad al crecimiento. Y siempre te pregunto esto, ¿cómo le meto plata a la economía argentina? ¿Cómo le meto empleo a la economía argentina? ¿En Misiones? ¿Misiones? ¿Dónde sea? En Misiones achicando el Estado, digamos. Misiones, a ver, Argentina está creciendo en 13 de 15 sectores y acá en Misiones es una de las provincias en la que más rezagadas está, porque obviamente durante 25 años no construimos nada sólido, digamos. Entonces, si vos durante 15, 20 años no tuviste una instalación de una sola empresa medianamente grande, y sí se fueron todas a Virasoro y a Ituzaingó, y sí, cruzando el charco del lado de Brasil tenés un montón de industrias, es lógico que por más que le echen la culpa a Milei, que haya gente que necesite buscar trabajo en otro lugar. Entonces necesitamos que de una vez por todas nos despertemos y empezamos a darle un marco favorable a que hayan empresas que se animen a invertir acá en Misiones, que eso no viene sucediendo. ¿Y por qué no sucede? Bueno, porque en vez de poner una bomba en la aduana paralela, hacen una medida por un año, etcétera, y seguimos estando aislados, etcétera. El problema de empleo no es solo en Posadas. Vos decís, sacá Vaca Muerta y sacá algún manchón en el NOA con la minería. Es un problema estructural, me parece, de empleo. Yo, de hecho, ayer lo dije en un medio, si vos tenías una economía que tiraba del consumo dado por la inflación y tenías una industria, por ejemplo, la textil, que en ese encierro te generaba un jean que vale $120 y te tenés que reconvertir, porque no vale en ningún lugar del mundo $120 un jean. Entonces, obviamente va a haber que encima es una actividad que tiene mucha gente trabajando, esos empresarios tienen que reconvertir sus negocios
y son puntualmente los que pueden tener un problema de empleo, digamos. Pero insisto en esto, tenemos que mirar el global, desde nuestra posición, el global de toda la economía. Argentina está creciendo muy fuerte en muchos sectores donde estuvieron pisados y relegados, como energía y minería, y a mí me está preocupando la situación de Misiones en ese caso. ¿Qué? Suponete cierto. Bueno, Misiones... No hubo proyectos, suponete que sea cierto que no hubo proyecto en 25 años, que puede ser. Creo que la última proposición potente de la renovación fue Corpus y Garaví. ¿Qué hacemos? Bueno, Misiones, de hecho el martes me junté con Alejandro Cacase, que es el segundo de Sturzenegger. Tuve una reunión muy amena con él, mano a mano, en donde tenemos un proyecto que es la ley de cabotaje, y yo me quiero poner al hombro ese proyecto, esa ley, vamos a decir, porque es una ley que en Misiones la necesita muchísimo para poder de alguna manera ampliar la navegación en nuestros ríos. Vos pensá que Paraguay tiene una de las flotas más grandes del mundo y navega el mismo río que nosotros no lo podemos navegar porque tenemos esta limitación de que los buques y los capitanes y los prácticos tienen que ser argentinos. Entonces, de hecho, conocemos una empresa que quiere en este momento ya invertir $100 millones en El Dorado para hacer un puerto, y nos piden, necesito esa ley porque necesito que me garanticen la estabilidad. Entonces vuelvo a lo mismo, no hay una solución mágica, hay soluciones de mediano largo plazo, pero tiene que haber compromiso político en generar condiciones, bajando impuestos, para que esas empresas, por ejemplo esta que quiere poner un puerto, no solo va a generar la actividad en El Dorado que necesitamos, sino que a toda la forestoindustria le va a abaratar 20, 30% los costos de traslado y favoreciendo las exportaciones directas desde el puerto del Dorado. Entonces, estamos trabajando, presionando políticamente para que esa ley salga lo antes posible, pero siempre dándole un marco de flexibilidad al sector privado para que pueda hacerlo y no esté tan trabado, ¿no? Ahora, hay un planteo que hace Ivonne desde Alem con el tema de yerba mate. Me está matando con los mensajes, no lo tengo, Alejandro, así que ténganme paciencia. En orden al tema de las economías regionales, en una provincia, supongamos que coincidimos en que es una provincia en Misiones muy traccionada por el sector público, un gobernador que decía que el Estado es el motor de la economía, pero también pendiente de las economías regionales. Con las economías regionales, dicen algunos sectores, no hay nada de parte del gobierno, no hay agenda. Pasa que ahí, vos fijate, ¿no? El gobernador dice, el Estado es el motor de la economía. Ex-gobernador Clos. Ex-gobernador, ¿no? Sí. Igual el gobernador quizá no lo dijo, pero lo piensa. De hecho, Zafrán cuando habla para solucionar el tema de la mora, lo hace hablando del sector público, el otro día acá. Sí. Es como que están muy preocupados por el sector público, y en ese discurso el sector privado está completamente ahogado. Y el que te genera la riqueza... Pero el sector privado está en esa economía regional que está en la lona. Bueno, el sector privado está en la economía regional que tenía, por un lado, un negocio regulado, que es el de la yerba, que generó, ya lo expliqué muchas veces, un exceso de oferta porque se plantó 40% más de hectáreas en estos últimos 10 años, en el que vinieron a plantar un montón de gente de afuera, perjudicando así al pequeño productor. Y eso hizo que, al haber sobreoferta, y con la cosecha récord del 2024, hoy hay muchos secaderos que siguen sobreestoqueados, y por más que también el otro diputado ayer me haya nombrado y pegado con el tema, que se pregunta por qué no sube el precio, porque sigue habiendo sobrestock. Digamos, yo si tengo stock, ¿para qué? Si vos tenés la alacena llena de azúcar, ¿para qué va a ir al supermercado a comprar? ¿Entendés? No necesitas hacerlo. Entonces, en ese contexto, sí, el análisis... que pensar, perdón, no estoy pensando, vos solo te interrumpo, que la economía yerbatera, aún en su furor, si bien tiene derrame inmediato, el productor que cambia la chata, es un núcleo de 14.000 familias, 16.000 como Sí, mucho. pero es el 20% de la economía de Misiones. Por eso digo, Misiones, yo siempre digo, construimos un castillo en una base de arena, digamos. Construimos una provincia el 20% sobre un negocio regulado. La obra pública completamente manejada por los ATN que venían.
no miraban que había 5% de déficit fiscal, que eso en algún momento se podía terminar. Entonces, ¿qué construiste vos en estos 20 años? Se cayó el velo y no tenemos nada. Entonces, yo estoy hablando sobre temas en los que creo que son los que sí podemos empezar a trabajar, en hacer, por ejemplo, de la provincia una provincia viable para que haya inversión. Entonces te traigo la ley de cabotaje, empecemos a charlar de cómo vamos a eficientizar y achicar. Vamos 3 años de gobierno de Milei y seguimos teniendo 19 ministerios, 14 empresas privadas compitiendo con el sector privado, que todos los años vos, yo, todos estamos aportando a una empresa privada. ¿Entendés? Una empresa estatal. O sea, que en realidad el accionista es el Estado, pero como pierde plata de nuestro bolsillo encima, que es una locura eso, Gabriel. Entonces, ¿cómo vamos a salir adelante? Tenemos que eficientizar. Estamos viendo que el Estado tiene una cantidad de nombres, de ñoquis y de personas que cobran, que es una locura. Y no estoy atacando al trabajador estatal, estoy atacando a la gente que no trabaja y que sigue cobrando, que va y que ni va, y que te lo dicen los mismos empleados públicos. Entonces hay que revisar realmente esto del Estado como motor de la economía, porque es lo que no es en realidad. El motor de la economía es el sector privado y hay que liberarlo al tipo que tiene una chacra y que decida si conviene plantar yerba, plantar mandioca, plantar lo que él va a saber qué hacer con su chacra. Yo no soy quien para ir y decirle tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, porque no lo sé, ¿no? Entonces, pero sí desde nuestro lugar es darle las condiciones para que al que quiere invertir, el que quiera trabajar, pueda cobrar el fruto de su trabajo, digamos, y no siempre todo sea con acomodos, sobre todo acá en Posadas, digamos, que eso te reclama mucho en el interior, ven que en Posadas está todo, digamos, y la provincia, en el resto de la provincia está un poco relegada en un montón de temas, digamos. Pausa, cumplimos con nuestros auspiciantes, nos actualizamos en varios temas y seguimos charlando último bloque con el diputado Diego Hartfield. Informar, pensar, opinar. En la mañana de República. Hasta las 13. Hasta las 13.